Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean ustedes calurosamente bienvenidos a esta presentación de Las Elegidas, la obra más reciente de Jorge Volpi, orgullosamente publicada por Alfaguara, sello del cual soy editor. Mi nombre es Ramón Córdoba. Sé que la trayectoria de Jorge es por demás conocida y sobre todo en estos tiempos de Google tenemos datos a nuestra mano cada que se nos ofrezcan. Pero de cualquier manera quiero decirles algunas de las obras que ha publicado Jorge. Entre ellas, desde luego, mis favoritas: Oscuro Bosque Oscuro, Leer la Mente, En Busca de Clinsor, que la tenemos aquí a nuestra derecha, la tenemos a la venta, y una que me gusta mencionar al final, A pesar del oscuro silencio. Para presentar su obra, el propio Jorge ha decidido que, pues con él quiere conversar con ustedes, es su foro, recibámoslo como merece. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes por acompañarnos aquí en la Feria del Libro del Palacio de Minería de la Universidad Nacional. De veras, muchas gracias a esta hora curiosa entre la comida y el café, entonces que nos acompañen a todos aquí. Quiero agradecerle a Alfaguara, mi editorial, por la invitación a platicar con ustedes de este libro, que es un libro bastante peculiar en varios sentidos. También en mi propio trabajo como escritor lo considero un libro extraño, un libro excéntrico, y que en realidad forma parte de algo más que solamente un libro, sino de un proyecto que terminó por abarcar distintos géneros artísticos y de los cuales el libro es solamente uno de esos productos que se llevaron a cabo a partir de esta historia. Mi mujer y su familia son de Tlaxcala. Mi cuñado, que está aquí también, son de Tlaxcala. A partir de empezar a tener contacto con Tlaxcala, pude conocer una historia que es muy conocida justamente en este estado de la República, un poco menos fuera de Tlaxcala, aunque cada vez se ha ido haciendo más notoria por lo terrible de esta misma historia y por lo que ha implicado para miles de personas en México y también ya fuera de México. En el estado de Tlaxcala hay un pequeño pueblo de 9,000 habitantes llamado Tenancingo. Este pueblo, de alguna manera, tiene una tradición como otros pueblos la pudieran tener, de dedicarse a distintas actividades, a la alfarería, a la cerámica, a los tapetes o a los zarapes, que también son de Tlaxcala y que se llevaron de ahí a Coahuila. Pero en este caso la tradición propia de este pueblo es sobre todo una tradición criminal. La leyenda dice que desde épocas prehispánicas, no sabemos si esto es cierto o no, pero en cualquier caso, ay, qué bueno que lo apagaron porque ya no podía más con el ruido. Pero lo que es cierto es que por lo menos está documentado que desde principios del siglo XX y hasta nuestros días, el pueblo de Tenancingo se dedica en buena medida, o muchas familias de Tenancingo se dedican en buena medida a una actividad criminal terrible, al tráfico de mujeres, a la prostitución infantil y a la esclavitud sexual. Está perfectamente documentado, digamos, se ha visto del lado criminal y del lado de la prensa a lo largo de todo el siglo XX y particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Distintas familias, sus principales integrantes se han dedicado, en primera instancia era a que las propias niñas de Tenancingo fueran convertidas en prostitutas desde muy niñas, siendo explotadas sexualmente. A partir de los años 90, cuando empieza sobre todo el Tratado de Libre Comercio y cuando hay claramente un
un vínculo más importante comercial entre México y Estados Unidos, los principales jefes de familia dedicados a este negocio en Tenancingo se dan cuenta de que hay un nuevo mercado que se puede abrir para ellos en Estados Unidos. Y a partir de ahí hay una internacionalización del tráfico de mujeres de Tenancingo en primera instancia y posteriormente de todo el sur de México y más tarde también de mujeres de Centroamérica para llevarlas por las mismas rutas que sigue generalmente el narcotráfico para convertirse en víctimas de este tráfico sexual en Estados Unidos. Cuando yo me enteré de esta historia me pareció que era particularmente terrible e interesante para poder contarla desde el terreno de la ficción. A partir de ese momento empecé a documentarme sobre esta historia, a leer varios reportajes y artículos y luego también algunos documentos sobre las bandas criminales que operan de Tenancingo hacia Estados Unidos llevando mujeres hacia esta zona y finalmente me concentré en una de las bandas, la banda de la familia Salazar Juárez, que en los años 90 son de los primeros que se dan cuenta de que el mercado principal para su producto, lo digo de la manera, digamos, más descarnada posible, podrían ser justamente los propios trabajadores indocumentados mexicanos del sur de California. Entonces ellos crean una red para llevar mujeres mexicanas desde el centro de México hasta el sur de California, el Valle de San Isidro, donde crean sucursales de esta industria criminal. Para que ustedes se den cuenta, digamos, de la magnitud real del problema, hasta hace muy poco, 5 de los criminales más buscados en Estados Unidos por tráfico de mujeres y esclavitud sexual, de los 10, 5 eran de Tenancingo, lo cual es un dato sumamente extraño, que de un pueblo de 9,000 habitantes en Tlaxcala se conviertan realmente en las bandas criminales que en esta actividad en particular terminan siendo más importantes y por lo tanto más lucrativas en Estados Unidos. En este caso ya no nos estamos refiriendo solamente a un fenómeno de prostitución, sino realmente de tráfico y de esclavitud sexual. Las mujeres son atrapadas desde que son menores de edad, son llevadas con engaños a estas distintas casas que se convierten en prostíbulos y a partir de ahí son enviadas como mercancía hacia los Estados Unidos, a casas donde no pueden escapar, donde están permanentemente controladas. De alguna manera, hace unas semanas apenas, una más de las víctimas de estos traficantes que pudo escapar gracias a una acción de la policía tanto de Estados Unidos como de México, resumía su experiencia de esta manera, que quizá es como yo creo que resulta más claro para que ustedes entiendan lo terrible y lo realmente atroz del fenómeno. Ella decía, ya liberada, que en realidad su experiencia podía resumirla en que ella había sido violada 1,800 veces. O sea, para que podamos entender de lo que estamos hablando, tenemos que hacer caso al testimonio de una de estas mujeres. Entonces, a partir, digamos, de entender el fenómeno, de saber que es un fenómeno que continúa, de esos 5, uno de ellos ha sido capturado recientemente, con lo cual quedan 4 de estos criminales más buscados de Tenancingo en Estados Unidos, pero mucha de su actuación también es en el propio México y en Tenancingo mismo. A partir de ahí, entonces, quise escribir una historia de ficción basada en estos hechos, pero que contara lo que está sucediendo a través de personas que no existen, de personajes ficticios, y la primera manera que quise hacerlo fue escribiendo un primer tratamiento de un guión de cine. Voy a ir leyendo fragmentos del libro conforme les voy contando un poco la historia para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. El libro, ya lo contaré, digamos, con un poco más detalle más adelante, terminó contando la historia, la historia de una familia de traficantes de Tenancingo trasladados a la zona de Tijuana y del sur de California, del Valle de San Isidro,
en una novela que tiene la particularidad de ser una novela escrita en verso. No es un libro de poemas, pero es una novela que cuenta esta historia, pero está escrita en verso. Entonces les voy leyendo algunos fragmentos y sigo contándoles un poco toda esta historia. Este es el inicio del libro. 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra era desordenada y hueca, y la luz se abría sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Una luz blanca, arrolladora, sobre un cielo infecundo, sin apenas nubes. Donde el sol desmadeja la tierra estéril, el horizonte emerge como una cicatriz o una frontera. Aquí y allá brotan matojos desplumados por la resolana, piedras renegridas, surcos yermos. Un coralillo asfixia la estrechez de una roca. 2 alacranes se encabritan, los espolones se enristre, y encima de ellos la luz. Este es el escenario un poco en el que ocurre este escenario desértico del norte de México y el sur de Estados Unidos. Leyendo esta historia terrible de cómo familias se dedican por completo al tráfico de mujeres y cómo la actividad criminal entonces tiene que ver con que el jefe de la familia obliga a los hijos a emprender la caza de jóvenes mujeres para seducirlas, engañarlas y luego finalmente esclavizarlas, me di cuenta de que hacía referencia a una historia que quizás es efectivamente una de las historias más antiguas de las que podemos tener noticia, una historia que ya está presente en la Biblia. Me parecía justamente que si nos vamos hacia atrás en el tiempo, la Biblia cuenta quizá el primer caso de lenocinio, el primer caso de tráfico de mujeres, y quien lo lleva a cabo es ni más ni menos que el profeta Abraham. De ahí que quisiera entonces que la novela hiciera cierta referencia a esta historia bíblica. Yo la recordaba vagamente de haber leído la Biblia, seguramente no en las clases de catecismo que tenía en la escuela católica en la que fui educado, porque esos pasajes normalmente no son los que nos enseñaban en las aulas, pero está perfectamente claro en la Biblia. Si ustedes recuerdan el pasaje, Abraham es este hombre que tiene una familia, que viven probablemente en Ur de Caldea, y se le aparece Dios, ese Dios que se convertirá en Yahvé, este Dios celoso y terrible, iracundo del Antiguo Testamento, y le dice que se vaya de esta zona de Caldea y que vaya hacia Egipto. Y en efecto él, junto con su esposa, él se llama Abraham en ese momento y la esposa se llama Sarai, los dos emprenden el camino junto con unos cuantos miembros de su familia y un poco de ganado desde Caldea hasta Egipto. Cuando finalmente llegan a Egipto, Abraham le dice a Sarai: tú eres muy hermosa. Cuando te veamos llegar tan hermosa el faraón a su corte en Egipto, a mí me van a matar y a ti te van a convertir en esclava. Así que, ¿por qué no mejor hacemos esto? Tú finge que eres mi hermana y no mi esposa, yo te entrego al faraón y así el faraón respeta mi vida y seguramente nos bendecirá con distintas cosas. Y en efecto eso es lo que hacen, así que parecería claramente el primer acto de prostitución así de la historia. O sea, Abraham le entrega a su esposa al faraón, el faraón en efecto a cambio de la esposa le da riquezas y ganado, lo que en esa época era sobre todo la riqueza, y Abraham prospera en Egipto gracias a que su esposa está siendo explotada sexualmente por el faraón. Luego, claro, aparece otra vez Yahvé y Yahvé le manda plagas horribles al pobre del faraón. El faraón ni culpa tenía, no sabía que era la esposa de Abraham, pero en cualquier caso ahí está un poco documentado. Entonces yo en esta historia quería mezclar de alguna manera esta parte bíblica, que tiene otros componentes terribles que ya les contaré más adelante, con esta historia de Tenancingo.
Lo hago primero como un guión de cine. Mi idea es que esta historia, sobre todo, podía ser útil para ser vista en el cine. Entonces escribí un primer tratamiento del guión. De ese primer tratamiento del guión, algo queda en la escritura justamente de esta novela en verso. Les leo otro fragmento para que ustedes se den cuenta, digamos, de este tinte cinematográfico y ahora les sigo contando. Si fijas la mirada allá, muy abajito, distinguirás el pueblo en miniatura, las techumbres de lámina y asbesto. ¿Ya las viste? Las bardas con las garigolas de las bandas, la arenisca y el chapopote diseminados por las calles. Mira bien, como si te alzaras en globo aerostático y se te vinieran encima las casuchas idénticas a las que poblaban esa maqueta con ferrocarriles a escala que armabas cuando niño. Solo que aquí hace siglos que no hay ferrocarriles ni juguetes. Ahora otea para allá, hacia ese edificio cuadrangular con el patio hundido bajo la resolana. Desciende lento y contemplarás a las morritas que brotan apiñadas de la escuela. Míralas con sus faldas tableadas, sus blusas blancas, sus suéteres verde bandera, sus coletas, sus carcajadas. Mira cómo salen de la escuela, dizque a comprar quesadillas, jícamas con chile, gansitos, cazares, papas con Valentina. Míralas qué sanas, qué robustas. Desciende un poco para que aviste sus caderas y sus cinturitas, mientras brincan al resorte, manotean por la avenida, se alocan con los galanes de las telenovelas. Atisba sus pieles café con leche, imagínalas mientras juegan a la roña y se exhiben ante sus compañeros y ante los varones que como tú las saborean. Tantas morritas en flor, tantas listas para que te pavones enfrente de ellas, para que las esculques y las tientes, para que elijas a una, la más dulce, la más bonita, la más tierna, y te la lleves lejos, muy lejos, a la tierra de la leche y la miel. Lo que terminó ocurriendo es que este guión de cine, digamos esta primera versión de un guión de cine, se la mostré a la productora Canana, que es la productora cuyos dueños son Gael García Bernal y Diego Luna. Les pareció muy interesante, decidieron comprar los derechos y a partir de ahí invitaron ellos a un director de cine, David Pablos, para que empezara a trabajar conmigo en el guión posible de esta historia. Finalmente, por distintas cosas de la vida que no tenían mucho que ver más que con la vida práctica, David terminó tomando parte de la historia que yo había ya escrito, la historia entera de esta familia, y decidió, a partir de esta historia general, tomar algunos de los personajes y contar solo una parte de esa historia que a él le parecía particularmente interesante. Esa parte de la historia se centra en la figura del hijo de esta familia que sale de Tenancingo, como Abraham salió de Caldea, que llegan a Estados Unidos o al sur de California y a la zona de Tijuana. Y la historia que toma David es la de el hijo menor de esta familia que se enamora de una joven de 14 años de la zona de Tijuana, que la familia lo obligan a seducirla para llevarla otra vez al interior de la banda y convertirla también en una esclava más de toda esta trama. Y esa es la historia que cuenta finalmente la película, que se llama también Las Elegidas. Esa película se estrenó el año pasado mundialmente en el Festival de Cannes, con guión y dirección de David Pablos, basado en esta historia original mía. En México se estrenó en el Festival de Cine de Morelia y en la Muestra Internacional de Cine, y en un par de semanas estará en salas comerciales. Entonces, evidentemente, pues yo no puedo sino también recomendarles que vean también esta película. Les leo otro fragmento del libro para seguirles contando. Cuando el sol deja de azotar el terregal y la luna desguanza el horizonte, los mojados abandonan la pizca, las manos llagadas, los sexos ofuscados, y se lanzan al páramo, así lo llaman, una planicie terrosa entre las matas. Se forman uno tras otro en fila india los mojados, como cuando madrugan en la pizca o se alinean por su rancho o su estipendio, seriecitos, ordenados,
Y mientras la luna continúa su senda hacia lo alto, los mojados exhiben sus billetes, 30 por media hora, 50 las tiernitas. Los varones del gringo les preguntan, esta o aquella, la Rosa, la Josefa, la Ligia, la Graciela, o la Salvina, o la Inés, o la Evelia. Se las confían media hora a los mojados. Los infelices se bajan los calzones y esperan que las bocas de la Graciela, la Ligia, la Josefa, o la Salvina, o la Inés, o la Evelia, los liberen del hartazgo de los campos, el maltrato de los gringos, la añoranza que les ulcera las entrañas. Como ven en este pequeño fragmento, uno de los aspectos que más me impresionó de esta historia es que sea una historia de explotación doble. Los migrantes mexicanos sin papeles, explotados en los campos de fresas del sur de California, del Valle de San Isidro, y luego esos mismos migrantes explotados, explotando a mujeres mexicanas y centroamericanas que llegan con esta banda hasta estos que van a llamar campos del amor, ya no campos de fresas, sino campos del amor, porque al lado de los campos de fresas es donde ponen a estas mujeres en fila india y se los van entregando a los distintos indocumentados mexicanos que van apareciendo para comprarlas. De allí este muy pequeño fragmento del libro, que va a ser una constante, que dice: gordas, jugosas, dulces, suaves, tiernas, fresas. Esas fresas que están ahí permanentemente como un símbolo de eso terrible que está ocurriendo a los lados de los campos de donde se cultivan estos productos. Otro fragmento que tiene que ver con esto y que tiene otra vez esta mirada casi como de si una cámara estuviera viendo desde arriba lo que ocurre en esta historia. Si ahora volaras encima de los campos de fresas, tan suaves, tan gordas, tan maduras, te toparías con los últimos mojados que se escurren desde el páramo, 2 veces fatigados, 2 veces abúlicos, sus pasos cansinos de vuelta a las barracas, nada hitos, apenas satisfechos. Y si ahora te lanzaras en picada al otro lado, columbrarías a los varones del gringo, sus pupilas entintadas con el brillo de los dólares, 10, 20,000, los fajos dispuestos para el gringo, y si planearas más allá distinguirías los bíceps de Luciano, las patillas y el mostacho negrísimos del chino, y verías cómo los dos recuentan los billetes, y si te aproximaras todavía más, a un palmo de distancia como para tragarte su aliento, verías como el chino y Luciano te dan al gringo y a los suyos, y acaso sentirías el pozo de odio en su entrecejo, los molares que revientan, los nudillos ateridos, el pecho alebrestado, y escucharías cómo maldicen al gringo sin que éste se aperciba, muy orondo el gringo miserable. Mientras David iba escribiendo el guión y filmando la película, que tuve la oportunidad de estar en el set de filmación en Tijuana. Por otro lado, la Universidad de California en San Diego, en esos mismos días, me pidió, como proyecto que ellos tenían, el libreto para una ópera con un tema binacional México-Estados Unidos y particularmente San Diego-Tijuana, esa zona. Una ópera que sería compuesta por 2 compositores mexicanos, Hilda Paredes y Eber Vázquez, y 2 compositores estadounidenses, Lei Liang y Arlene Sierra. Cuando me plantearon esto me di cuenta de que trabajando en esta historia podía ser contada también a través de otro género, un género más extraño que a mí me gusta en particular, la ópera, y a partir de ahí entonces también de esta historia decidí hacer el libreto de esta ópera. Para el libreto entonces lo que se me ocurrió es escoger solamente 4 monólogos de 4 mujeres que intervienen en esta historia, 3 víctimas, sobre todo 2 víctimas, una mujer que habiendo sido víctima se convierte luego en parte de la banda al casarse con uno de los miembros, y una policía mexicano-estadounidense de las responsables de desarticular a esta banda.
Finalmente esta ópera se hizo, estuve trabajando con los compositores, que fue una aventura fascinante para alguien a quien le guste tanto la ópera. Y esta ópera, que se llama Cuatro Corridos, porque son los 4 monólogos de estas 4 mujeres, que cuentan también cada una de ellas de esa historia, que le da voz a esas mujeres que normalmente no la tienen en esta historia. Se estrenó hace 2 años en San Diego mismo. Desde entonces ha recorrido varios lugares, tanto de Estados Unidos como México. Se ha presentado en Tijuana, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en San Diego, en Los Ángeles, en Albuquerque, en Dallas, en varias ciudades de Estados Unidos, y acaba de ser grabada en CD. El CD también de la ópera Cuatro Corridos aparecerá el mes próximo, que también así podrían ustedes verla. Esta ópera, pues entonces también ahí hubo un trabajo particularmente con el lenguaje hacia lo poético. Yo nunca he escrito poesía, nunca me he considerado poeta, pero en este caso me parecía que para la ópera en primera instancia tenía que estar contado como si fueran corridos, realmente como corridos norteños. Y en segunda instancia, pues entonces utilizar este recurso de la poesía también para que una historia tan atroz como la que les estoy refiriendo, el lirismo propio del género atemperara lo que podría haberse convertido en una historia amarillista o particularmente violenta como lo es en la realidad. Creo que David, de un lado, los 4 compositores de la ópera, por otro, también intentaron hacer eso con la música y las imágenes. Cuando ustedes vean la película, que espero les interese, las escenas más sobrecogedoras de la película son aquellas en las que no vemos lo que en realidad sabemos que está pasando. De alguna manera, en la música de la ópera ocurre lo mismo. Hay momentos en donde la música es atronadora y terrible, precisamente para decirnos lo que está pasando sin que lo veamos. Y aquí también me parecía que el recurso de la poesía podía servir para tener un contraste con el carácter casi sádico que tiene de por sí la historia. Les leo otro fragmento. Cuando se fruncen las estrías de la noche y las ciudades gemelas se untan con cenizas, los mojados dejan atrás las altas torres, labradas con su sudor y su nostalgia. Los ladrillos, el cemento, los cristales, la argamasa, las tuberías, las junturas, y se congregan en las mustias callejuelas, morenos fantasmas invisibles, a mascar densas bolas de carnaza, untadas con ese brebaje avinagrado que remeda el rojo de la sangre. Una vez las tripas satisfechas, los mojados cruzan el barrio a trompicones y se arremolinan frente al mantarraya. Un hipopótamo abre o cierra la cadena y deja fuera a los más pusilánimes. Adentro bulle el infierno o el Edén. 1000 cuerpos que desfilan en escorzo, vestidos, si acaso, por los neones. Cinturas esculpidas por el hambre, inconquistables tetas adiposas, serpenteantes en las jaulas de aluminio. Nadie oye la cumbia, la bachata, los insufribles, tristísimos boleros. Tras los inocuos vaivenes en los muslos, las uñas se adueñan de las nalgas. Un billete de más en la entrepierna otorga el paso franco a nuestro origen. Los clientes se abisman en esas rajaduras como quien echa de menos a los dioses. Y uno más, que es gordas, jugosas, dulces, suaves, tiernas, hembras. La historia que cuenta pues esta narración es la historia de esta familia que deja su tierra, Tenancingo, se lanza a prosperar como cualquier industria, pero en este caso esta industria delictiva, hacia esa tierra prometida, esa tierra de la leche y la miel, como dice la Biblia, que termina por convertirse en una metáfora de Estados Unidos. Ahí actúan en los dos lados de la frontera. En un lado,
montan un pequeño tugurio al que llaman el mantarraya. En el otro lado trabajan en estos campos de fresas, territorio que era originalmente controlado por estadounidenses, por ese gringo que aparece en la historia. Ellos terminan por dominarlo y por volverse cada vez evidentemente más violentos. Como sabemos, estas rutas son muy parecidas a las rutas del narcotráfico y es eventual e inevitable que se encuentren estas industrias criminales semejantes: el tráfico de mujeres, el narcotráfico, el tráfico de armas y los secuestros, que están, digamos, en toda esta zona del crimen organizado. Les leo otro fragmento. Aquí es uno de estos monólogos en donde se intentaba darle voz a una de las mujeres que han sido rescatadas ya por la policía. Entonces, este es el capítulo que se llama, o son parte de lo que he llamado Letanía de Rosita, una de las mujeres liberadas, a la mujer policía. Los hombres son perros sin bozal, perros sin sesos, perros a los que domeñan sus instintos, perros que a la primera se te enciman, perros callejeros, perros encabritados, perros siempre en celo, perros insensibles, perros que te lamen, te muerden, te babean, perros que te encelan, te enclaustran, te amilanan, perros que nomás ven a otras, se le enciman, perros rabiosos, perros salvajes, perros gachos, perros maloras, perros que se van con la primera, perros que vuelven con el rabo entre las patas, perros que te olisquean, que te mascan, perros que te orinan, perros que no aprenden ni una gracia, perros que vomitan y se tragan sus vaídos, perros sordos, perros mudos, perros que ladran, perros que muerden, perros insensibles. Los hombres son perros sin amo, perros. Otro fragmento más de otro testimonio de otra de las mujeres. Una a todo se acostumbra, a encuerarse delante de las otras, a una concha tiesa y un nescafé rascuache, a las prisas de los vigilantes, a la mala leche de los vigilantes, a pasar largas horas sin un cliente mascándote las uñas, a hojear revistas achacosas, a Angelina Jolie y Julia Roberts, a que llegue el primer cliente, si te va bien un anciano melindroso o un galancín que prueba conquistarte con sus piropos y sus chistes, la de malas, un vato que te parte la nariz si no le gustas. Te acostumbras incluso a la espera, la densa espera pegajosa, casi peor que el tumulto de los cuerpos, a no distinguir una piel de otra ni un olor de otro, a casi no distinguir el regusto de la pena, a mordisquear unos tacos entre clientes, a emborracharte desde que despunte el alba, a bailotear entre los espasmos de la coca, a flotar levemente en marihuana y, lo peor de todo, a consolar a los que lloran. Uno más que refleja un poco Tenancingo. Así ha sido por los siglos de los siglos. Los padres lo enseñaron a sus hijos, los hijos a sus hijos y estos a sus nietos. Una razón tan antigua como el mundo. Cuando una madre engendra una morrita, la piedra del tiempo se renueva. Tenancingo cumple una ley inexorable. La hembra habrá de servir a los varones, aprenderá a ser dulce y abnegada, a cocer y a desvenar los chiles, a obedecer a sus hermanos y a sus primos, a ofrecerse a sus hermanos y a sus primos, a saciar las ansias de sus padres, a preservar el silencio sacrosanto. Luego
vendrán otros varones, vecinos, parientes, turistas, visitantes, los que pagan y los que aceptan un regalo. Así es desde el principio de los tiempos. Otro más. Cuerpos, solo cuerpos, no sienten, no distinguen alma alguna en sus entrañas. Cuerpos de hembras, de varones, frágiles, idénticos, intercambiables. Uno puede abrirnos en canal, ensangrentarse con las vísceras, manosear el corazón o los riñones, arrancar los ojos de las órbitas, sin sentir nada en absoluto. Cuerpos, solo cuerpos. Un fragmento que evidentemente no se refiere ya aquí probablemente solo a este fenómeno de Tenancingo, sino en realidad a lo que ha ocurrido en México en estos últimos 10 años, por lo menos desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, en donde nos da lo mismo cuántos cuerpos sabemos que están ahí, regados en el país, enterrados, mal enterrados, ¿no? Como si México se hubiese convertido en un cementerio. Gordos, jugosos, dulces, suaves, tiernos cuerpos. Niñas amordazadas, niñas desvirgadas, niñas torturadas, niñas enloquecidas, niñas esclavizadas, niñas sodomizadas, niñas agujereadas, niñas mutiladas, niñas aniquiladas, niñas derruidas, niñas calcinadas, niñas enterradas, niñas olvidadas, niñas. Y con este fragmento termino, digamos, la parte de lectura, por si ustedes tienen algunas preguntas en los minutos que nos quedan. Una vez que la policía llega, desmantela a la banda, ¿qué pasa? Poco ha cambiado allá en los campos de fresas. Al atardecer los mojados peregrinan con su sed y su morriña, entregan su estipendio a los varones del chino, eligen a las más tiernitas, es decir, a las menos estropeadas, a las menos aguerridas, se adentran en el sitio que llaman el páramo, se desabotonan, se descamisan y esperan que los sexos de las hembras adormezcan sus horas de miseria. Muchas gracias. Pues si tienen algunas preguntas, creo que tenemos todavía unos... bueno, entonces, yo pensé que era solo una hora. Bueno, entonces tenemos unos 15 minutos para preguntas y luego podemos firmar, si alguien quiere, ¿no? Una firma del libro. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Cuando habla de que el libro, entiendo, lo maneja de forma general, el panorama de la trata de blancas en el pueblo de Tenancingo y su desarrollo para llegar hasta
convertirse en industria en Estados Unidos, pero nos dice que esto ya lo pasaron a una película, pero que se particularizó como una historia de familia, ¿sí? ¿Qué tanto se puede perder el enfoque global del drama al particularizarlo en un solo núcleo? Bueno, como un poco intentaba contarles, esta historia general, que es la historia de una familia de Tenancingo dedicada al tráfico de mujeres y a la esclavitud sexual, que parte hacia la zona de Tijuana y de San Diego, y cómo se comporta esta familia hasta que finalmente la banda es desmantelada. Esa es la historia general. De esa historia general terminaron por aparecer tres maneras de contarla distintas. Una primera es efectivamente la película que también se llama Las Elegidas, de David Pablos, en donde a él lo que más le interesó contar para, digamos, hacer referencia a todo el fenómeno es sobre todo esa historia vista a través de este hijo más joven de la familia, que se llama Ulises. Tanto en la novela como en la película efectivamente se llama Ulises, y es el personaje que se enamora de una jovencita, la familia lo obliga a seducir a esa jovencita, a llevarla a esta misma trama de prostitución ahí infantil y de esclavitud, y luego, no voy a contar el resto de la película, pero ese es el enfoque. En cualquier caso, contando esa historia, esa pequeña historia, en realidad hace referencia a todo lo demás. La ópera, como les contaba, lo que hace es darle voz a 4 de estas mujeres. Entonces, ellas 4 cuentan fragmentos de esta historia y entre las 4 pues terminan por contar de alguna manera el episodio en su conjunto. 2 víctimas dan cuenta de lo que les pasó mientras estuvieron ahí. También dan cuenta de la historia de una de sus compañeras que intenta huir y que es asesinada. La esposa del jefe de la banda, que empieza siendo ella misma víctima del tráfico, luego termina participando en él. Esto es algo que también ocurre de manera muy frecuente en estas bandas, ¿no? Las mujeres pasan por este camino de explotación hasta llegar algunas a convertirse también en parte de la banda. Entonces cuenta esas 2 visiones, el de haber sido víctima y luego ser parte de esta trama de explotación de las mujeres. Y la mujer policía finalmente lo que cuenta es cómo se desmanteló la banda y lo que ella encontró y lo que vio ahí. Y por último, la novela, esta novela en verso, es quizá la que cuenta la historia más completa, es decir, la historia de los distintos miembros de esta familia que salen de Tenancingo y se van hacia el norte. Sí. La historia casi no pasa en Tenancingo, ni en la novela, ni en la ópera, ni en la película. Es decir, la familia es de Tenancingo, salen de Tenancingo y se van hacia el norte. Entonces, lo que pasa propiamente todo es, en la película es en la zona de Tijuana, en la ópera es entre Tijuana y San Diego, igual que en la novela. Bueno, una parte es así en la vida real. En la historia de ficción, en todas, ellos llegan a esta zona y ahí también secuestran mujeres. Tanto en Tijuana como de las mujeres que van llevando a esa parte ya, no solamente en Tenancingo, sino en todo el país las secuestran. Nada más para apoyar lo que tú comentaste al principio, yo conocí en Chiapas un señor que vendió a sus 2 hijas chiquillas de primaria, las vendió y lo platicaba así como sin ningún problema, ¿no? Y eso sucedió en Chiapas, puede suceder en Morelos o exacto, en cualquier lugar de la República. Sí. Es todo. Muchas gracias. Así es. Allá Buenas tardes. Maestro, una pregunta. Esta investigación tan escabrosa, ¿qué le deja a usted personalmente todo esto? Digo, yo entiendo que es una investigación difícil por todo lo que conlleva,
los resultados, que se tratan con personas tal cual, y siento que, bueno, por lo mismo hay un resultado personal. ¿Qué le deja a usted? Bueno, por supuesto es una historia estremecedora. Lo primero es la toma de conciencia de un fenómeno que no se ha detenido. Por más que se hayan atrapado algunas de las bandas, tanto en Tenancingo como en el resto del país, esto sigue pasando. En Estados Unidos, que es donde, digamos, las estadísticas son más confiables, cada año ellos calculan que 150,000 mujeres en Estados Unidos son víctimas de tráfico sexual o de esclavitud sexual. En México no tenemos cifras tan claras, pero en cualquier caso deben de ser sumamente altas. Entonces, una primera cuestión es eso, también la toma de conciencia. Lo segundo, lo que intenta hacer el arte que no hace un reportaje. O sea, a través de distintas variedades de formas artísticas, a través de la ópera, del cine o de la literatura, lo que nos permite es vivir desde dentro lo que están haciendo tanto los victimarios como las víctimas. El gran poder de la ficción que está en la ópera, en el cine y en la literatura, es que podemos ponernos en el lugar de esos otros, ponernos en el lugar de todas estas mujeres y también por momentos ponernos en el lugar de los miembros de esta banda para tratar de entender por qué puede seguir pasando esto en pleno siglo XX en lugares que pensamos que son más o menos civilizados. En tercer lugar, el arte no busca cambiar la realidad de manera directa, es decir, a diferencia de un reportaje como los que ha habido sobre Tenancingo y otros fenómenos parecidos que pueden intentar denunciar y hacer que la policía actúe, en este caso el arte no es su primera misión, pero yo sí estoy convencido de que a través de poder quienes lean el libro, vean la película, oigan la ópera, puedan cobrar conciencia de lo estremecedor y de lo inenarrable que se vuelve esta experiencia de esclavitud sexual, pueda también tal vez esa conciencia individual cambiar. Y a partir de ahí, pues sobre todo intentar efectivamente que ya en la realidad las autoridades responsables del caso tengan una presión infinitamente mayor para que las cosas cambien. No solamente en Tenancingo, sino en todos los lugares donde esto puede ocurrir. O sea, simplemente el que piensen, muchas veces yo he tenido amigos que les parece una actividad cotidiana, normal, ir con prostitutas. Y en efecto, la prostitución, cuando es libre, puede ser que sea una decisión consciente y clara de muchas mujeres. Pero en muchísimos de los lugares donde se practica esta actividad, quienes están ahí son mujeres que no quieren estar, que están siendo constreñidas a estarlo, que están siendo víctimas de esta violencia y de esta esclavitud terrible. Entonces también con tomar conciencia de lo que implica siempre, incluso en este tipo de actividades, para dejar de hacerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi comentario es que yo soy una estudiante preparatoria y me estremece muchísimo la parte en que una mujer que fue liberada habla de esa forma. Obviamente es claro, solo con los hombres, que son unos perros, de la forma de cómo lo narra me hace, no sé, es difícil cómo una mujer puede llegar a soportar eso. A mí en lo particular no me gusta ni que me toque, entonces en el aspecto de que si tuviera que un hombre me tocara a mí, creo que esas son mujeres muy fuertes, la verdad, que aguantan ese tipo de cosas tan, bueno, que cambian realmente toda su vida. Y otro punto que quería tocar es en la parte de la película. En la película, ¿usted ha mencionado? O sea... Sí, la película es guión y dirección de David Pablos, basada en la historia original de Jorge Volpi. Sí. Buenas tardes. Usted nos habla de que la obra se fue gestando poco a poco. Primero fue el libreto de un cine, después pasó a convertirse en el libreto de una obra. Sin embargo, ¿usted considera de algún modo que la esencia de la historia se pierde a lo largo de estas constantes metamorfosis?
o se mantiene viva, y cuál vendría a ser la esencia de la historia en realidad. A mí me pareció fascinante que esta historia pudiera inspirar a otros artistas, que pudiera inspirar a David Pablos, a Hilda Paredes, a Iber Vázquez, a Lilian Arlencierra, que a partir de esta historia, que para ellos se vuelve igualmente choqueante y descorazonadora, ellos puedan valerse de su propia disciplina artística, de las imágenes en el cine, de la música en la ópera, para contarla de otras maneras, llegando a otras sensibilidades. Lo mejor quizá de este proyecto ha sido el que haya podido dar lugar a tantas manifestaciones artísticas distintas. No se trata en ningún caso de que se conserve exactamente la misma historia. Se trata de que esta historia, como todas las grandes historias, espero, puedan variarse, mutarse, transformarse, para ir llegando pues, a públicos distintos, a sensibilidades distintas que tienen artistas distintos. Gracias. Oye, Jorge, yo quería ver si nos puedas platicar un poco sobre cómo fue el proceso o el trabajo de investigación que hiciste, y de todo ese proceso, ¿cuál fue algún dato ya se ha encontrado, que hayas buscado, que se quedó como más tiempo contigo durante todo el proceso creativo? Bueno, a diferencia, digamos, de otros libros míos que realmente son libros basados en hechos reales y que cuentan los hechos reales como tales, en este caso no se trató de esto, se trató de ver cuál era el fenómeno, de leer la mayor cantidad de libros, que hay unos cuantos, y sobre todo de reportajes y artículos de distintas bandas de Tenancingo, de cómo se comportan en Tenancingo y sobre todo de aquellas bandas que dejan Tenancingo y se internacionalizan para ir a Estados Unidos. De bandas de Tenancingo que han sido desmanteladas en la zona de Tijuana-San Diego, que es propiamente en la que se basa esta historia, pero también de maneras curiosas en Los Ángeles y en Chicago, que uno lo esperaría, porque son, digamos, dos de las ciudades con mayor número de mexicanos en Estados Unidos, pero otra de las bandas más activas operaba en la zona de Atlanta. Entonces significa que en realidad estaban recorriendo prácticamente todas las zonas de Estados Unidos. Y los datos pues son un poco los que más me impactaron, los que les he ido contando. Si me interesó más esta parte de estas bandas que aquellas actuando en Chicago o en Atlanta, tenía que ver sobre todo con esta que me parecía tan dolorosa experiencia de explotación doble, de que sean los migrantes indocumentados el principal mercado de estas mujeres que están siendo esclavizadas y explotadas. Pasamos con la firma. ¿Alguna pregunta más? Allá nos... Yo no escribí nunca una biografía de Jorge Cuesta. ¿Cómo? No, en realidad, digamos, yo escribí primero un ensayo sobre el canto a un dios mineral, que es el poema más importante de Cuesta. Ese ensayo sí existe y es un ensayo de interpretación del poema. Y además, el libro ya propiamente sobre la vida de Cuesta, que es A pesar del oscuro silencio. Entonces, una biografía como tal yo no he escrito. Digo, la biografía canónica es la de Louis Panavier, que publica el Fondo de Cultura Económica. Entonces, esa es, digamos, la biografía más conocida como tal de Cuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues les agradezco mucho a todos su presencia. Muchas gracias.